Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Tamés Palacios. Yo estoy en el equipo 4 y mi compañera es Marcela de la Garza Esquivel. A mí me tocó explicar el punto de SAD, que viene siendo la Sociedad de Anónimas Bursátiles. Y en este caso se puede definir Sociedad Anónima Bursátil como aquella que pues sabemos que está obviamente lista al mercado bursátil, en este caso la Bolsa Mexicana de Valores. Y según la nueva ley de mercado de valores en México, el fin de esta sociedad es otorgar transparencia para los inversionistas que requieren tener acceso a la información de la organización, así para que les permita identificar con claridad las ventajas y las desventajas de cada opción, así como conocer las acciones que puedan realizarse en contra de los administradores. Dentro de estas sociedades anónimas bursátiles, es una persona moral formada por dos o más personas físicas o morales que adopta el tipo de sociedad anónima común, pero de una modalidad especializada, ya que emite y comercializa sus acciones en el mercado bursátil, lo cual esto implica un mayor valor de las mismas para sus accionistas y una estructura financiera tal que le permita optimizar sus costos financieros, obtener liquidez inmediata, entre otras. Estas vienen siendo las ventajas, ya las voy a decir más adelantito. Estas sociedades anónimas bursátiles deben de contener lo que es el consejo de administración con al menos el 25% de consejeros independientes y el comité de consejeros independientes que van a desempeñar las funciones de prácticas societarias y de auditoría. De igual manera, en el artículo 6 y 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se señalan como requisito para las sociedades anónimas como las siguientes. Número 1, señalar su denominación social, muy importante. Número 2, establecer su objeto social de domicilio. Número 3, si se llega a una cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio que refiere al artículo 15 de la Ley de Inversión Extranjera. La duración de la sociedad, que podrá ser indefinida. Que haya por la regla general dos socios como mínimo y cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Que el contrato social establezca el monto mínimo de capital social. Que se exhiba dinero en efectivo cuando menos el 20% de cada acción pagadera en numerario. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en toda parte con bienes distintos del numerario. Número 9, cada socio suscribe una acción por lo menos, me había dicho anteriormente, no importa cuántas acciones se emitan, pero los socios deben suscribir acciones. Y la última, que el capital fundacional, esté íntegramente suscrito, es decir, que los socios hayan asumido la obligación de pagar, aunque no lo hagan en ese momento, el importe total de las acciones que presente el capital social con el que se constituya la sociedad. Eh, pues estas compañías de sociedades anónimas bursátiles están representadas por acciones y deben de estar estrictamente registradas en lo que es el Registro Nacional de Valores, que esta entidad está a cargo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En este registro, que es público, se deben inscribir los valores objetos de oferta pública e intermediación, y algunas de las principales características de estas empresas son las siguientes. Número 1, no hay limitación en el número de acciones que pueden tener un accionista. Número 2, deberá tener un consejo de administración y un director general de manera obligatoria. Número 3, los accionistas de la sociedad tienen derecho preferente para comprar las acciones de los demás. Número 4, los acciones no pueden hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. Número 5, debe tener un comité de auditoría y el auditor externo. Número 6, no pueden emitirse nuevas acciones hasta que las anteriores se encuentren totalmente pagadas. Ahí como dato, quise agregar que solo podrán emitir acciones en las que los derechos y las obligaciones de los titulares no se encuentren limitados o restringidos. Estamos hablando de lo que son las acciones ordinarias. Incluso actualmente muchas de las empresas que se constituyen como sociedades anónimas bursátiles recurren a esta figura jurídica para tener un mejor orden, aunque también es cierto que estas empresas siempre tienen una mejor imagen o proyección, lo cual les fortalece su competitividad en el mercado. Eso se podría también decir que vendría siendo como un beneficio. Por último, voy a decir los beneficios y asimismo las desventajas sobre las sociedades anónimas. Por ejemplo, en los beneficios,
Uno de ellos implica un mayor valor de las empresas para sus accionistas y una estructura financiera que le permite mejorar sus finanzas, obtener liquidez de forma inmediata, involucrarse en procesos de modernización y estructurar un crecimiento de forma ordenada, ya como lo había dicho anteriormente. Incluso la conversación o constitución de esta modalidad puede garantizar los derechos de los accionistas minoritarios y la divulgación de la información a todo el público inversionista. En resumen, las sociedades anónimas bursátiles buscan ser un lugar justo y transparente para invertir. Por eso, en mi punto de vista, yo lo veo como una muy buena opción para invertir. En cuanto a las desventajas de estas sociedades, se podría decir que existen una serie de inconvenientes que deberemos tener en cuenta a la hora de dar el paso. Digo, o sea, a pesar de todos los beneficios que tenemos, pues hay que saber, hay que tener en mente que también va a haber desventajas. Siempre hay que estar atentos y tratar de tomar la mejor decisión. Una desventaja, bueno, podría ser que las sociedades anónimas no son más rígidas, perdón, complejas y estrictas a la hora de gestionar su funcionamiento, lo que impide cierta flexibilidad en su evolución. Incluso al ser empresas que suelen recurrir de varios socios o de gran cantidad de inversionistas, no lo es opción prioritaria para el empresario individual. También se hace imposible controlar la entrada de personas desconocidas a la sociedad en caso de salir a la bolsa. Y por último, cada vez que haya un cambio en la organización, es obligatorio modificar los estatutos. Básicamente lo que investigué, traté de investigar un poquito más a detalle, fue esto, que pues su objetivo, los requisitos, en qué consiste más que nada la sociedad anónima bursátil, es importante entender y el objetivo que tiene. Y por último se dijeron las ventajas y desventajas de estas sociedades anónimas bursátiles. En mi caso ya sería todo, gracias. Hola compañeros, yo soy Marcela y yo les voy a estar hablando un poco de lo que son las APIs. Anteriormente mi compañero ya les platicó un poco de lo que son las SAB y bueno, primero que nada tenemos que contestar a la pregunta ¿qué es una SAPI? Por sus siglas es una sociedad anónima promotora de inversión. Sin embargo, esto no responde muy bien a nuestra pregunta, así que voy a seguir describiendo un poco. Primero, pues no necesitan inscribir sus valores en el registro nacional. Tampoco tienen la obligación de cambiar a una SAB y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no lo supervisa. Esto solo les permite trabajar en mercados extrabursátiles, es decir, las negociaciones van a ser directas y no va a haber ningún intermediario como lo es la Bolsa Mexicana de Valores. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen un negocio mediano que necesita capitalizarse para así poder seguir con sus operaciones. Sin embargo, no quieren acudir a una institución bancaria porque, bueno, ya sabemos todo lo que esto conlleva, que es pues pedir el préstamo, esperar a que te lo aprueben, pagar intereses, etcétera. Aquí es donde van a entrar las APIs, ya que ellas buscan este tipo de negocios pequeños y medianos para así poder invertir en ellos. El trato, como ya mencioné, es directo y así se va a hacer un contrato que es a la medida, en donde ambas partes van a estar de acuerdo y sobre todo satisfechas en lo que van a obtener. Y bueno, ahora sí podemos pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la finalidad de las API? Bueno, las promotoras de inversión lo que buscan es ir introduciendo a las pequeñas y medianas empresas a lo que es el mercado de valores, eso sí, sin estar dentro del mismo. Para mí esto me resulta algo muy interesante, ya que sabemos que la finalidad del mercado de valores, o bueno, más bien de las personas que cotizan en el mismo, es conseguir capital para así realizar operaciones como lo es una expansión, comprar maquinaria, abrir una nueva fábrica. Son operaciones muy grandes. Sin embargo, también sabemos que en México hay muchos negocios pequeños que no tienen la capacidad de inscribirse en el mercado y que a su vez tienen problemas con el capital, como lo tiene cualquier otra empresa, incluso las grandes tienen problema con esto. Al acudir a una SAPI pueden conseguir capital y a su vez quienes forman parte de la SAPI van a obtener utilidad por cada contrato al que lleguen.
Esto es bien sencillo porque yo al acudir a una SAPI es como si yo estuviera acudiendo a un nuevo socio, a un nuevo accionista, y ellos van a meter capital. Y bueno, otra cosa que me llamó bastante la atención es que muchas personas no conocen sobre estas sociedades y creo que deberíamos de promoverlas más para que así los negocios pequeños y medianos puedan crecer y así poder formar una mejor cultura en materia bursátil y o financiera. Ahora podemos pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cómo se constituye una SAPI? Y bueno, hay dos maneras. La primera, empezar desde cero, es decir, ir ante el notario, establecer que se va a constituir una SAPI, presentar toda la documentación para la misma y obviamente presentarse los socios o accionistas, etcétera. Básicamente hay que seguir todos los requisitos del artículo sexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, surge otra duda aquí, o bueno, al menos a mí, porque si siguen la ley del mercado de valores, tienen que seguir la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es muy sencillo, porque son sociedades anónimas. Por eso tienen que seguir esta ley también. Y bueno, la segunda manera es que una sociedad anónima cambie su estatus a sociedad anónima promotora de inversión. Sin embargo, para que esto suceda, debe de someterse la decisión al Consejo de Administración. Es decir, que yo, siendo miembro del Consejo, se me ocurre la idea de cambiar nuestra razón social y pues ya, les presento la idea y si la aceptan, seguimos con lo que sigue, que son los requisitos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, puedo hablarles de las ventajas y desventajas, que en lo personal hay bastantes, pero yo les voy a hablar de las que a mí me parecieron más interesantes. La primera, de las ventajas. Los accionistas pueden llegar con más libertad a acuerdos en los que se dejen en claro derechos y obligaciones para la compra y venta de acciones. Otra cosa súper importante, se protege a las minorías. Y con esto me refiero, o bueno, lo voy a explicar. Muchas veces a la hora de hacer una sociedad, las personas que tienen muy poquito porcentaje de capital no tienen tanto peso a la hora de decidir. Y sin embargo, en las SAPIs sí tienen esa posibilidad de que su voto cuente. Por ejemplo, en una SAPI se necesita el 10% para que se pueda nombrar a un consejero o convocar a asambleas. El 15% para que se ejerzan acciones civiles contra los administradores. Y el 20% para que puedan oponerse de manera judicial a los acuerdos que se pueden llegar en las asambleas. Otra ventaja es que no tienen que hacer públicos sus estados financieros, porque toda la información solo se comparte entre los accionistas. Al final del día, una SAPI sigue siendo privada. Y finalmente, sí, yo sé que anteriormente mencioné que no tienen la obligación de convertirse a una SAB. Sin embargo, sí tienen esa posibilidad de hacerlo en 10, 15, 20 años, como ellos lo gusten. Y bueno, yo con esto termino las ventajas y así puedo pasar a las desventajas, que en lo personal yo solo encontré una y es que no están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la encargada de supervisar y regular las entidades que conforman nuestro sistema financiero, para así garantizar que el mismo funcione correctamente. Yo entiendo que este tipo de sociedades no son tan conocidas. Sin embargo, yo creo que sí deberían de supervisarlas, ya que las personas que sí acuden a este tipo de sociedades para conseguir capital son personas que tienen negocios muy pequeños. Y pues yo sé que no se conocen muchos casos de fraude con las promotoras, o al menos yo no encontré ninguno. Sin embargo, no están exentas a que suceda. Y pues realmente los más afectados van a ser las personas con sus negocios pequeños o medianos. Y bueno, durante toda la investigación yo me di a la tarea de buscar un ejemplo y pues encontré solo uno que se llama Exitus Capital. Tienen demasiados servicios como lo es el arrendamiento puro y financiero, crédito simple, crédito cuenta corriente o también con tasa cero. Esto no voy a entrar muy a fondo
en esto, simplemente me pareció interesante comentarlo. Y bueno, yo como conclusión puedo decir que una SAPI es una manera muy interesante de conseguir capital, al menos para las personas que lo buscan, pero también es muy interesante para los que crean una SAPI, porque es una manera de poner a trabajar su dinero cuando tienen mucho y no saben dónde gastarlo. También, como mencioné con anterioridad, creo que se deben de promover más estas sociedades para que así más personas sepan que existen y puedan evaluar mejor sus opciones a la hora de poner un negocio. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias y espero que les haya gustado.